Jonás, capítulo 1, y nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Lo han encontrado todos? Lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, verso 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos al Señor. Amén. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por tu palabra que ha sido leída en esta tarde. Te rogamos, Dios eterno, que tú hables a nuestras vidas conforme a lo que tú quieras decir, Señor amado, lo que tú nos quieras enseñar a través de su palabra, ya que ella se exhorta por sí misma, amado Dios. Sin embargo, tú eres quien nos da la exhortación a nuestros corazones conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas, amado Dios. Más allá del contexto histórico, Padre de la gloria, hay un mensaje atrás de todo eso, Padre. Hay un rema de parte tuya que nos quiere hablar a nuestras vidas, que quiere corregirnos, que no quieres que nos perdamos, amado Dios. Por eso te rogamos en esta hora, a través de tu Hijo Jesús, que seas tú hablando a nuestras vidas, y que de la misma forma seas con nuestro pastor Andrés en ese lugar, amado Dios, donde él se encuentra. Sé tú usando los médicos de ese lugar para que puedan sanarle y aliviar ese malestar, amado Dios, en esta hora. Cualquier enfermedad, amado Dios del cielo, que esté sobre su vida, te pido que tú le expulses ahora mismo en el nombre de Jesús, amado Dios. La iglesia dice: demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Amén. Bendito sea el Señor. Te bendiga, mi hermano Wesley. Qué gusto verle de nuevo en la casa del Señor. Amén. Nos conocimos allá en Balmaceda y después en Coyipuy, y ahora nos topamos aquí en Santa Ana. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a hablar sobre Jonás. Jonás, como le decía, es uno de los quintos profetas menores. Él es contemporáneo a Amós y a Oseas, hombres de Dios al igual que Jonás. A diferencia de ellos, Jonás era un profeta que tenía cierto estatus en el reino de Israel, ya que fue el profeta que Dios usó para hablar a Jeroboam II, uno de los reyes de Israel, el cual era un mal rey. Sin embargo, Dios amaba a su nación, Dios amaba a su pueblo. Por lo tanto, le habló a ese rey, a Jeroboam II, a través de Jonás. Y el cronista en el libro de Crónicas dice que Jonás era siervo de Dios. Por lo tanto, Jonás, creen los teólogos, los eruditos de la palabra, que Jonás, a partir de esa profecía, adquirió cierto estatus, ya que Dios le habló a Jeroboam que iba a ensanchar un poco más y a reconstruir los muros de Israel. Por lo tanto, fue recompensado Jonás a través de la profecía de parte de Dios. Por lo tanto, Jonás tenía cierto estatus y por lo tanto posesiones dentro del reino de Israel. Y él era hijo de Amitai, de la tribu de la zona de Gatefer, es decir, era de la tribu de los Zabulones, era de la tribu de Zabulón. Entonces Jonás era un profeta, un siervo de Dios, que amaba al Señor, que también era temeroso de Dios. Sin embargo, era también un profeta que amaba a su nación, que amaba a su país. Entonces Dios de pronto le envía, estando él quizá en el palacio del rey junto a Jeroboam. Dios le habla y dice: ¿sabes qué, Jonás? Ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad en contra de mí. ¿Qué es Nínive? Nínive es una ciudad que era la capital de los asirios. Por lo tanto, Nínive, amados hermanos, era una ciudad donde había mucha maldad, tanto así que se cree que comparaba a Sodoma y a Gomorra. Una ciudad que era la capital de un imperio asirio, un imperio malvado, un imperio que descuartizaba a los niños, que escribía las paredes con la sangre de ellos, una tribu que esclavizaba a los demás, es decir, eran enemigos públicos de Israel. Entonces Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, una ciudad que fue parte del imperio mesopotámico y que fue fundada por Nimrod, el primer valiente que describe la Biblia, el primer hombre que cazaba con gran astucia. Bendito sea Dios para siempre, que ya nuestro pastor Andrés ya ha hablado sobre Nimrod. Entonces, amados hermanos, esta ciudad la fundó él.
y posteriormente fue pasando por los reyes de Asiria. Y finalmente se comenzó a corromper porque a Dios no le agrada nada de esas cosas. Dios aborrecía la maldad, Dios aborrece el pecado, por lo tanto Él aborrecía toda la maldad que había en Nínive y que había subido hasta el trono de Dios. Porque siempre que hay maldad en la tierra, sube al trono de Dios. En los tiempos de Noé, toda la maldad dice que había subido al trono de Dios y que le había dolido en su corazón haber creado al hombre. Él se dolió de habernos creado, porque por más bueno que es, Dios fue con nosotros. Nos corrompimos a una, cada cual se apartó por su camino, como ovejas nos descarriamos. Bendito sea Dios para siempre. Por lo tanto, la maldad de Nínive había subido al trono de Dios y Dios había determinado destruirla. Pero en su amor, antes de destruirla, debía de advertirles, de darles una oportunidad para que ellos, no siendo judíos, no siendo hebreos, se arrepintieran y pudieran permanecer en la voluntad de Dios. Entonces Jonás, al recibir esa orden, dos cosas pasaron por su cabeza. Tres cosas más bien: voy a traicionar a mi país. Jonás amaba más la nación de Dios que al Dios de la nación. Jonás amaba mucho más los estatutos que Dios había dicho que el Dios que daba los estatutos. Por eso es que él no quería traicionar a su patria. Era un hombre que amaba a su país. Entonces iba a perder su estatus, porque lo iban a ver allá en la ciudad de los enemigos de Israel. Iba a estar él predicando. Por lo tanto, era posible que ya ese estatus de profeta de Dios, de siervo de Dios, estando viviendo en el palacio de Jeroboam II, se acabara, y por lo tanto perdiera todo eso de parte del rey de Israel. Entonces eso se le trabajó en su corazón. Otra cosa también que trabajó en el corazón de Jonás es que los ninivitas no aceptaban profetas de otras religiones, ya que ellos tenían dioses conforme a sus propios ideales. Uno de ellos es Dagón, y así cada uno de los dioses, ya que era una ciudad politeísta, era un reino politeísta que tenía muchos dioses diferentes. Por lo tanto, ellos no iban a aceptar al Dios de los hebreos tan fácil. Entonces eso jugó en contra a Jonás y le dio en parte miedo, ya que lo iban a descuartizar probablemente. Él puso en duda el poder de Dios, en que Dios le iba a librar de ellos. Él lo puso en duda completamente. Dijo: si voy a predicar allá, me van a asesinar también, al igual que todas las naciones que ellos conquistan. Bendito sea Dios. Y eso también jugó en contra. Y otra cosa que jugó en contra de Jonás fue lo que él dice más adelante, que él conocía el corazón de Dios. Y él sabía que por más esfuerzo que Jonás hiciera predicando, esa nación se iba a arrepentir y Dios la iba a perdonar. Entonces, ¿qué determinó él? Él creó otra opción, la cual era escapar de la voluntad de Dios. Y así hay muchos en estos tiempos que escapamos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice la palabra: la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es que veamos al Hijo y por medio de Él tengamos vida eterna. También el apóstol Pedro dice que la voluntad de Dios es que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que no nos prestemos para los gente del mundo, para estar ahí en sus bocas de ellos, sino con sabiduría, sino haciendo bien hagamos callar sus ignorancias. Así como Jesús, cada vez que era tentado, respondía sabiamente y nadie podía tentarle, así también el Hijo de Dios tiene que conducirse con sabiduría dentro de este mundo, ya que Él nos dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como las serpientes y mansos como la paloma. Bendito sea Dios para siempre. Prudentes como la paloma. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Dónde estaba Tarsis? Tarsis estaba ubicada a 4,000 kilómetros al oeste de Israel. Es decir, estaba cerca del sur de lo que hoy en día es España. Imagínense viajar desde Israel hasta España solamente por querer huir de la voluntad de Dios. Mientras que Nínive estaba a 900 kilómetros. Es decir, es como viajar de aquí a Valdivia aproximadamente. Esa era la distancia del propósito de Dios. Pero él decide huir, por lo tanto se va 4,000 kilómetros más lejos de la voluntad de Dios. Y él desciende a Jope.
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Porque cuando nosotros huimos de Dios, ya no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Ahora con nuestro esfuerzo tenemos que pagar las consecuencias. No fue Dios el que pagó el boleto, porque pudo haber sido como cuando debían pagar los impuestos y Jesús le dice a Pedro: ve y saca de la boca de ese pez un denario, saca de ese pez dinero y paga los impuestos por ti y por mí. Pudo haber sido así cuando estamos en la voluntad de Dios. Sin embargo, Él pagó su propio pasaje. Pagamos con sufrimiento, con dolor, con nuestro esfuerzo cuando nos alejamos de Dios. Bendito sea Dios. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es cuando se cae, amados hermanos, esa doctrina del libre albedrío. Porque muchos creemos que una vez que reconocemos al Señor en nuestros corazones, que le aceptamos, creemos que seguimos siendo el dueño de nuestras vidas, cuando ya al reconocerlo como Señor no lo reconocemos como amigo, no lo reconocemos como compadre, lo reconocemos como Señor. Y el Señor se enseñorea de sus siervos, es decir, le reconocemos a Él como nuestro Rey. Por lo tanto, Dios puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero Él quiso huir de Dios, Él quiso huir de su Rey. Por eso la palabra dice: dirá el barro al alfarero: hazme así o hazme de esta manera. O nosotros le diremos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué estoy sufriendo esta situación? No podemos cuestionar a Dios, porque nuestra vida está depositada en sus manos. Y debemos confiar que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados hijos de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Pero de pronto cuestionamos a Dios y creemos que todo esto se escapó de las manos de Dios. No es la voluntad de Dios que el pastor esté en el hospital ahora mismo. Usted cree que Dios no está allá hablando con él, amonestándole, enseñándole a su corazón. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, todo lo que ocurra a nuestro alrededor, sea bueno, sea malo, sea salud, sea enfermedad, sea provisión, sea pobreza, es la voluntad de Dios. Y si amamos a Dios, nos ayudará a nuestro crecimiento, a nuestra edificación. Bendito sea Dios para siempre. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esa nave había viajado muchas veces, ya que era una nave que transportaba carga. Por lo tanto, era una nave de experiencia. Muchos viajes había ido a Tarsis, había recorrido 8,000 kilómetros, 4,000 de ida, 4,000 de vuelta. Por lo tanto, no era una nave que zarpaba la primera vez. Sin embargo, por primera vez se sentía que esa nave se iba a partir. Bendito sea Dios para siempre. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Los marineros, hombres experimentados, hombres que tenían experiencia, que habían viajado una y otra vez en ese barco, tenían miedo de lo que estaba pasando y clamaron a sus dioses. Es decir, aquí el narrador nos cuenta que no eran cristianos, no eran judíos. Bendito sea Dios para siempre. Es decir, eran de otras culturas, de otros países, de otras naciones. Por lo tanto, cada uno comenzó a clamar a su Dios y echaron al mar los enseres. Es decir, comenzaron asustados a vaciar todo el peso que había en el mar, en el barco, para que no se hundiese. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Si se da cuenta, algo que aprendí de un profesor de educación cristiana es que mientras Jonás más se alejaba de Dios, más iba descendiendo. Él primero desciende a Jope y luego baja al fondo del barco y posteriormente desciende hasta el abismo, y dice que él ve la simiente de los montes marinos. Es decir, que desde mientras él más se alejaba de Dios, él más iba descendiendo. Porque eso es lo que ocurre cuando nos alejamos del Señor. No vamos al cielo. Cada vez estamos cavando más una cisterna rota que no puede retener el agua. Cada vez más nos vamos alejando más de Dios y acercándonos más a Satanás.
Porque eso es lo que ocurre con el Hijo de Dios cuando se aparta. Dice la palabra que el Satanás, que el demonio que se va de nosotros, vuelve a la casa y la encuentra adornada, vacía, barrida. Y ahí él va a buscar a 7 espíritus peores, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el patrón, el dueño del barco, el capitán, se le acerca y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En momentos así es cuando Dios usa a gente, amados hermanos, que no es cristiana. Cuando estamos porfiados con la maña y de repente viene un amigo, una persona que no conoce a Dios y nos habla de parte de Dios. Porque Dios usa a quien quiere, no depende de nosotros el Señor. Él usa barros, Él usa burros, Él usa piedras, bendito sea Dios. Él usa a quien quiere usar. Bendito sea Dios para siempre. Como decía ya en Balmaceda, nosotros solamente somos un vaso, y el vaso no puede cobrar por dar agua, sino el que sirve el agua es el que da. Bendito sea Dios para siempre. Este vaso no sirve para nada si no contiene algo más que para adornar simplemente. De la misma manera nosotros, Él es quien nos limpia y quien nos da a beber a los demás. Bendito sea Dios para siempre. Entonces esta persona incrédula le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dios no es que está a favor de la suerte, pero en ciertas ocasiones se utilizaba ese método para recibir una respuesta divina. Antiguamente los judíos utilizaban el Purim y el Turim, si no me equivoco, para recibir una respuesta de parte de Dios. Así también los apóstoles echaron suerte para escoger a Matías, quien iba a reemplazar a Judas, el traidor. Y la suerte cayó sobre Matías. Así también los romanos echaron suerte sobre el manto sagrado de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. O simplemente el manto de nuestro Padre, porque el que era santo era nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Entonces era un método que se utilizaba mucho antes y hasta el día de hoy se sigue usando. Sin embargo, ha avanzado aún más. Hoy en día se le conoce como horóscopo. Hoy en día se le conoce como piedras runas. Hoy en día se le conoce como verme la suerte, como leerme las cartas. Hoy en día se le conoce también como jugar videojuegos que adivinan mi vida. Bendito sea Dios para siempre. Que adivinan, que profetizan lo que ocurrirá más tarde. Y eso no le agrada a Dios, porque Él no agrada, no se alegra de los que practican la adivinación, la agorería, la sortilejería. Bendito sea Dios para siempre. Tanto así que se lo dijo a Israel: no sea hallado en ti alguien que practique esas cosas. Bendito sea Dios. Y de pronto los hermanos, las hermanas de las iglesias, viéndose la suerte, leyéndose el horóscopo, esperando ahí que llegue: hoy día recibirás a ese amor que has estado esperando. Cuando la palabra de Dios nos dice: espera en Jehová. Sí, espera a Dios. Y también dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y también dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como un regalo. Las demás cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, muchos esperando ahí al Romeo, a la Julieta, que llegue por la suerte, que llegue por un horóscopo. Bendito sea Dios. Entonces echaron suertes y salió que Jonás era el culpable. No es que Dios la apruebe, pero Dios la utilizó para mostrar su poder. De la misma manera, no es que Dios apruebe la muerte, sin embargo la utilizó muchas veces para glorificar su poder. Era necesario que en Egipto la gente viera que el Dios de Israel era el único Dios. Por eso fue que envió las plagas, y para que así también los israelitas no tuvieran excusa alguna de saber que era Dios el que los había libertado de Egipto, y que no fue casualidad, que no fue la mano de Moisés, ni la mano de Aarón, ni la mano de María, sino que fue Dios el que los libertó por una mano poderosa, con columna de fuego, columna de nube. Bendito sea Dios. Entonces la suerte cayó sobre Jonás, y le dijeron ellos: decláranos ahora, dinos, cuéntanos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Es decir, en ese momento él comenzó a contarles: ¿sabes qué? Dios me envió a predicar a Nínive, pero quise huir de él, quise alejarme de Dios, y esta tormenta es causa de mi desobediencia. Y ellos le preguntan: ¿por qué hiciste esto? Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. No era una conversación ahí tomando tecito, no, el barco cada vez crujía más, la tormenta cada vez más movían más a la tribulación, cada vez había más gritos, los niños ahí desesperados, no sabían qué estaba pasando en ese momento. Era un momento completamente desesperante. Y le dijeron: queremos contigo para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Es decir, Jonás no sabía que había un pez, no sabía que Dios le iba a libertar. Jonás estaba decidido a morir por no obedecer la voluntad de Dios. Échenme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Es decir, no quisieron arrojarlo de inmediato, sino que comenzaron a trabajar aún más para poder enderezar el barco y llevarlo a tierra, porque el barco y el mar se iban embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Ahí es cuando Dios apareció a sus vidas y le dijeron: rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hasta ahí quedaron los dioses ajenos que ellos tenían. Bendito sea Dios, porque Dios utilizó a Jonás, estando él en pecado, en desobediencia. Dios utilizó a Jonás para que esas personas se convirtieran al Señor, porque no es solo Dios de judíos, sino es también Dios de gentiles, también es Dios de extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? No seas áspero con el extranjero, dijo el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, dijo el Señor. Y en ese momento arrojaron a Jonás al mar. Pero Jehová, versículo 17, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pez era más obediente que Jonás. Algunos dicen que no es posible que un pez haya tragado a un hombre. Algunos dicen que fue una ballena, otros que fue un gran pez. Quizás hasta fue un megalodón. Bendito sea Dios. No se sabe lo que fue, amados hermanos, no lo especifica. Pero sí, hace unos años atrás, un hombre en Massachusetts, si no me equivoco, fue tragado por una ballena. Duró 36 segundos dentro de la ballena y la ballena lo expulsó. No se había bañado, bendito sea Dios. Pero no murió, no fue devorado, no fue quemado por los jugos gástricos, sino que estuvo en el interior y luego fue vomitado. Y luego él contó la experiencia en todos los lugares. Y algunos predicadores más antiguos contaban la historia de un hombre que había sido tragado por la ballena 36 horas, la cual más tarde se desmintió. Como muchas teorías que busca la gente para llegar a la emoción, para hacer que los cristianos lloren, dancen, profeticen, hablen lenguas, para mover las entrañas de la gente. Cuentan historias que no han sido comprobadas. Así como la historia del águila que sube hasta lo alto cuando ya tiene una edad avanzada y se rompe el pico, se saca las plumas, se saca las uñas y luego se regenera todo eso. Eso es imposible. Bendito sea Dios para siempre. Pero sin embargo el pueblo de Dios lo ha predicado muchas veces para que la gente llore, pase al altar y diga: de modo que mis fuerzas se rejuvenezcan como las del águila. Que eso sí lo dice la palabra de Dios. Pero buscan cosas para llevar a la emoción, para convencer a la gente, para mostrar algo más extraordinario. Nadie ha predicado este misterio, dicen. Bendito sea Dios. Sin embargo, este pez haya sido no una ballena, así como el fruto del Edén haya sido no una manzana, porque tampoco dice la fruta, sino dice el fruto prohibido. Entonces, amados hermanos, este gran pez estaba siguiendo el barco por donde iba. Quizá ya habían recorrido 2000 kilómetros, no se especifica cuánto fue,
Sin embargo, Jonás iba en el barco mientras iba la tormenta, bendito sea Dios. Y ahí iba el pez siguiendo el barco, porque ese pez estaba predispuesto, estaba preparado por Dios para tragar a Jonás. Porque todo lo que respira alaba a Dios. No solamente nosotros que tenemos razonamiento. La luna, las estrellas, las Pleiades, el Orión, las galaxias, los planetas, todo alaba a Dios. Con el simple hecho de estar ahí ya están diciendo: ¿sabes qué? Hay un creador, hay uno que me creó, bendito sea Dios. No soy producto de una teoría humana, no soy producto de la ciencia solamente, bendito sea Dios. Hay un creador. Esa es la finalidad de que estén allá en los cielos. Esa es la finalidad del universo. Entonces este pez estaba siguiendo el barco. Donde iba el hermano Jonás, ahí iba el hermano pez, ahí iba la hermana ballena, siguiendo el barco hasta que lo arrojaron. Y dice en el capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Él está acordándose de lo que había hecho mientras iba cayendo del barco. Él no invocó a Dios cuando Dios le habló y le dijo: ve a Nínive. Él no invocó a Dios cuando descendió a Jope a buscar un barco. Él no invocó a Dios cuando pagó su pasaje. El lindo no invocó a Dios cuando estaba la tormenta y el barco se partía en dos. Pero sí invocó a Dios dentro del pez. Así es, muchos de nosotros invocamos a Dios cuando estamos en el dolor. Cuando está todo bien ni siquiera nos acordamos de Dios. Pero cuando caen las lágrimas, cuando los corazones se rompen, cuando ya no hay comida en el frío, bendito sea Dios, cuando ya la cuenta Rú está en saldo en contra, ahí nos acordamos de Dios. Ahí sí clamamos a Dios, bendito sea su nombre. Ahí es cuando clamamos a Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Es decir, Jonás estaba en lo más profundo de la tierra. Ya era un milagro que su cabeza no haya estallado por la presión del mar, pero él estaba ahí clamando a Dios. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él está describiendo lo que sentía mientras se estaba ahogando, mientras había bajado del barco. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. Es decir, estaba en el fondo del mar, de ese lugar, del mar Mediterráneo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y ahí me imagino que él quizá vio el gran pez que lo estaba devorando, y dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti. Él nos acordó antes de Dios. Se acordó ahí en el vientre del pez. Así es nuestra hipocresía muchas veces. No oramos, no agradecemos a Dios, no leemos la Biblia, no escuchamos alabanzas en nuestros hogares, no nos acordamos de Dios en todo el día, hasta que llegamos a la iglesia. Y ahí sí somos los más espirituales. Ahí danzamos, ahí profetizamos, ahí las hacemos todas. Bendito sea Dios para siempre. Por eso debemos de acordarnos siempre delante de Dios. En la mañana, en la tarde y a mediodía oraré a Dios y clamaré, y Él oirá mi voz, decía el salmista David. Esa tiene que ser la comunión con nuestro Padre. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y Él dice ahí: los que siguen vanidades ilusorias, su vida, su misericordia abandonan. Tarsis era una ciudad reconocida por exportar diferentes minerales: la plata, el oro, el bronce, si no me equivoco. Por lo tanto, era una ciudad donde él iba a vivir una vida plena. Y recordando que él fue un profeta que habitó en el palacio de Jeroboam, tenía riquezas, quizá estaban en ese barco, y él lo había perdido todo. Porque a veces tenemos que tocar fondo para volver a acercarnos al Señor. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y dice ahí Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás
en tierra. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, decía el apóstol Juan. Y recomendaba a la iglesia: hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Entonces Jonás movió a Dios a misericordia y ahí fue arrojado a tierra. Él no fue arrojado en la playa de Nínive, ya que Nínive está al interior de Asia. Por lo tanto, era algo imposible, a menos que el pez evolucionara, le salieran 4 patas y luego lo fuese a arrojar allá. Era algo imposible. Sin embargo, lo arrojó quizá al punto de partida en Jope, o quizá lo arrojó en Antioquía o en un lugar cerca de ahí, en alguna playa de alrededor, ya que Nínive estaba a 900 kilómetros al interior. Es algo así como las ciudades que están a la frontera de Chile con Argentina. Para ir a la playa les sale más fácil venir a la playa de acá de Chile que ir a la playa de Argentina, ya que tienen que recorrer todo el continente hacia allá. Es algo así ocurría con Nínive, estaba prácticamente adentro de Asia. Hoy en día es parte de Irak. Por lo tanto, Él fue arrojado ahí. Bendito sea Dios. Y ellos, los ninivitas, tenían un dios entre todos los que tenías que se llamaba Dagón. Ese dios es un dios mitad pez. Y ellos tenían la costumbre, la mayoría, de raparse la cabeza. Algunos eruditos dicen que Jonás, amados hermanos, al haber estado en el vientre del pez, quedó calvo, ya que una persona, quizá él no pudo haber muerto dentro del pez, ya que había aire al ser un mamífero, en caso de que fuese una ballena. Sin embargo, amados hermanos, él se mantuvo con vida, ya fuese un milagro de Dios, o quizás llegó flaquito allá a la playa, bendito sea Dios, pero llegó en ese lugar, y algunos dicen que él quedó calvo, producto de los gases que había en el interior del pez, producto de los ácidos gástricos que él tenía, lo cual yo, lo personal, no creo que haya sido así, ya que se hubiera derretido y hubiera muerto. Pero en caso de que haya sido así, algunos dicen que se esparció el rumor, se esparció de que un hombre había sido expulsado de la boca de un gran pez en la playa, y que ese hombre traía un mensaje de parte del Dios de los hebreos. Por lo tanto, ahí estaba Jonás en la playa, cuando de pronto Dios le vuelve a hablar las mismas palabras del versículo 2 del capítulo 1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. No pagó su pasaje, pero tuvo que caminar 3 días con pleno sol. Bendito sea Dios para siempre. Ni siquiera le alcanzó para el dromedario, para el camello. Bendito sea el Señor para siempre. Fue caminando, y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Es decir, caminó 3 días. No es que la ciudad haya sido de 3 días, ya que sería como una ciudad tan grande como de aquí a Valparaíso. Sin embargo, la ciudad era de 1 día de camino, ya que dice en el versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, es decir, una ropa de género que se utilizaba antiguamente para almacenar el trigo, la harina. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Una ropa incómoda, porque cuando recibimos la palabra de Dios no nos podemos acomodar más. No podemos estar como si fuese el living de nuestra casa. Debemos ponernos incómodos, porque Dios está hablando en nuestra vida, los más profundos de nuestros pecados. Bendito sea Dios para siempre. Se pusieron incómodos con la palabra de Dios, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, la capital de Asiria, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Estaba súper cómodo ahí. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. Bendito sea Dios, que hay en sus manos,
Y hoy en día la iglesia no quiere ayunar. Hoy en día la casa de Dios dice que ya no ayuna, que yo estoy en fiesta. Yo no ayuno porque el Señor está conmigo. En ese tiempo iban ahí donde estaba Jesús y sus discípulos. Le decían, ¿por qué estos no ayunan? Y los discípulos de Juan ayunan. Y él les dijo, porque el esposo aún está con ellos. Pero el esposo entonces será quitado y ellos ayunarán. El esposo ya está en el cielo preparando una morada para nosotros. Sin embargo, la iglesia aún así no quiere ayunar, no quiere buscar a Dios, no quiere orar, no quiere poner su carne en sacrificio por causa de Dios. Banquete tras banquete, bendito sea Dios. Hoy en día las campañas ya no reciben el mismo impacto que antes, porque antes se ayunaba más, antes se oraba más, antes se buscaba más a Dios que ahora. Quizá la gente de antes no tenía tantos estudios, no sabía leer, no sabía prácticamente hablar muchas veces, pero sí amaban a Dios, sí buscaban a Dios en intimidad, en consagración. Quizá aunque muchas veces se equivocaron en ciertas cosas, ellos lo hacían por amor a Dios. Se guardaban en santidad por amor a Dios, y Dios premiaba esa santidad, porque Él es galardonador de los que le buscan. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Pero hoy en día la iglesia ya no quiere más sacrificios por Dios. Y no es que Dios quiera nuestros sacrificios. Bendito sea Dios, porque el mismo David le dijo, tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. Pero Él sí lo iba a dar. No como nosotros que decimos eso, pero no somos capaces de venir a la oración cuando hay oración. No somos capaces de orar cuando hay que orar de rodillas. No somos capaces muchas veces de buscar a Dios en nuestros hogares. Y esta ciudad que descuartizaba niños, esta ciudad que escribía en las paredes, que hacía hermosos murales con la sangre de sus víctimas, esta ciudad que violaba a las mujeres de los pueblos que conquistaba, renunció a toda esa vida mediocre, a toda la inmundicia que había en sus manos, y ayunó y se acercó a Dios. Y nosotros que somos la iglesia alabada, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. No queremos más esfuerzo por Dios. Muchas veces no oramos ni 5 minutos durante todo el día, pero sí pasamos horas y horas en el teléfono, horas y horas en la televisión, horas y horas hablando, contando chistes obscenos, viendo mujeres quizá en el trabajo, viendo hombres codiciando y no pasando tiempo con Dios. Somos una iglesia que está durmiendo muchas veces, una iglesia que ha dejado ese amor por las almas. Dice la escritura en el libro de Proverbios que el sabio es ganador de almas. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Por lo tanto, la gente que teme a Dios debe ganar almas para el Señor. La gente que ama al Señor no debe ser egoísta con las cosas de Dios. Bendito sea Dios para siempre. No gusten cosa alguna, les dijo el rey, no se les dé alimento, aún a las ovejas, los bueyes. Ay, es que eso es maltrato animal. Bendito sea Dios para siempre. Si no, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El ayuno grupal no está limitado a un grupo pequeño ni a un grupo de amistades. La ciudad entera de Nínive ayunó pidiendo perdón y misericordia a Dios. Dios es un Padre amoroso y le place que sus hijos se junten para buscarlo a Él con un propósito santo. ¿Quién sabe?, dijo el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Quizá, como dicen algunos, fue que se le llegó el rumor de que un hombre fue expulsado de la boca de un pez, y ese hombre traía un mensaje de parte de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Porque así es nuestro Dios, un Dios amoroso. La ira de Dios. El pueblo se arrepiente al escuchar la exhortación de Jonás, y Dios tiene misericordia. Si Sodoma y Gomorra se hubiese arrepentido, Dios también lo hubiera perdonado. Si la generación de Noé se hubiese arrepentido y hubiese creído a la voz de Noé, también Dios lo hubiese perdonado. Pero no quisieron arrepentirse. No quisieron, bendito sea Dios, reconocer
que somos pecadores. Y si no fuese porque Jesús hubiese derramado su sangre en esa cruz, hoy en día no seríamos cristianos. Hoy en día quizás seguiríamos viviendo en esa vida que teníamos antes de haber conocido a Dios. Esa vida para muchos en pobreza, tanto espiritual como material. Esa vida donde a veces no había para comer, donde a veces había que mendigar, donde a veces había que rastrojear en la basura. Bendito sea Dios. Pero de ahí nos sacó Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y ya los zapatitos rotos que antes nos encontrábamos y contentos íbamos a la iglesia, ya no están. Ya las camisas prestadas, las camisas que comprábamos en la feria se fueron. Bendito sea Dios, porque Dios ha comenzado a bendecir a su pueblo. Ya la casa apretada, donde no había espacio para la ropa, donde no había espacio para los muebles, ya no está. Y hoy en día podemos tener la comodidad de un buen hogar, mientras que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Todo esto es una añadidura por haber buscado el reino de Dios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni pensamiento que han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios puede darnos muchas cosas más si le buscamos a Él. Pero Él nos aconseja: no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el polvo, la polilla, el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Hagan tesoros allá en los cielos. Comiencen a depositar allá en esa cuenta de ahorro. Bendito sea Dios. Aquí todo, cuando venga el Señor, se va a quedar. No significa que no trabajemos, no significa que no estudiemos, pero allá en los estudios, allá en el trabajo, hablemos de Dios, prediquemos en cuanto podamos, añadamos al barco a los que han de ser salvos. Bendito sea Dios para siempre. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás, el típico hermano pentecostal, se apesumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí él está describiendo a Dios, porque Dios mismo fue quien dijo esas palabras en el libro de Éxodo: fuerte y temible, grande y temible es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás está atacando a Dios con la propia palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y ahí termina con su remate, el típico hermano amurrado: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios hace un milagro tremendo. Una ciudad entera que estaba destinada a haber sido destruida es perdonada a causa de la predicación de ese hombre. Y él, en vez de alegrarse, bendito sea Dios, a causa de eso se enoja y se enfurece y le dice a Dios: mejor mátame, porque es mejor estar muerto que ver a esta ciudad adorarte a ti. Cuando los que predicamos en la calle nos alegramos tanto cuando al menos una persona se acerca y nos dice: por favor, ore por mí, o por favor, lléveme a la iglesia. Para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Cuando recibimos a alguien en el punto de predicación, en la campaña, en la calle, cuando alguien pasa adelante, o en las iglesias cuando predicamos y alguien se restaura a través de la predicación. Pero él, todo lo contrario, él estaba completamente enfurecido porque sus enemigos, en vez de haber sido destruidos, se habían acercado a Dios. Y le pregunta al Señor, como el típico padre que cuando su hijo está enojado con un berrinche, llorando con caras feas, con morisqueta, pataleando en el piso, le pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ni siquiera le respondió Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se fue y se sentó a las afueras de la ciudad en un montecito mirando, porque él aún en su corazón tenía la esperanza de que Nínive volviese a hacer lo malo.
y el fuego cayese del cielo. Ese espectáculo no se lo iba a perder nunca. Bendito sea Dios. Entonces él dijo, ya voy a acampar aquí a ver qué pasa con la ciudad, a ver si Dios determina destruirla. Bendito sea Dios para siempre. Y preparó Jehová Dios, una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Es una planta grande con hojas anchas, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, es un milagro. ¿Quién ha visto una planta de ese tipo en el desierto? Que levante la mano aquí. Bendito sea Dios. Nadie. Bendito sea el Señor. Entonces Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al amanecer el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ese gusanito llevaba más de 100 años en el desierto buscando una planta. Y bendito sea Dios. Y encontró a la calabacera y lo primero que hizo fue ir a comérsela. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento solano. Es ese viento que trae calor. Es ese viento que cuando hace mucho calor, en vez de refrescarnos, nos quema aún más. Quedamos en los huesos. Bendito sea Dios para siempre cuando viene ese viento. Dios preparó un viento solano que trae el calor del sol. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Me imagino al Señor viendo ese espectáculo ahí, viendo cómo su hijo hacía ese berrinche allá en la tierra. Bendito sea Dios. Así somos nosotros muchas veces cuando el berrinche es injustificado. Por un momento disfrutamos verlos llorar. ¿Cuántos dicen amén? A nuestros hijos, sobrinos, disfrutamos un momento ahí verlos sufrir. Bendito sea el Señor. Entonces me imagino también a Dios mirando ahí a Jonás mientras él se quejaba, le sangraba quizás las narices, le dolía en la cabeza, decía, ¿por qué no me morí? ¿Por qué no dejó el Señor que me ahogase? Y ahí le pregunta el Señor como el típico padre, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Y por eso te enojáis? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí Jonás no respondió. Y así es como termina el libro de Jonás, con una respuesta inconclusa. Usted se puede preguntar quién fue el que escribió este libro. La mayoría de teólogos y estudiadores de la Biblia dicen que fue Jonás y que él se arrepintió después de esto, que esta lección le marcó tanto y que sintió tanto el poder de Dios que dijo, ¿sabes qué? Esto hay que escribirlo. Y Jonás no fue amoroso con su persona. Hace que el lector aborrezca a Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Hace que el lector diga, pero ¿cómo tanto? ¿Por qué? Si nosotros amamos la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios en nuestra vida y Él huye de la presencia de Dios. ¿Cuánto nosotros nos esforzamos en ayunar, en orar muchas veces, en pedirle a Dios, sentirlo en nuestros corazones? Y Él huye de la presencia de Dios. Entonces busca el repudio del lector, pero realmente Él busca que el lector se identifique con nosotros. Y la realidad es que no estamos lejos de Jonás. No estamos lejos de ser como él, que muchas veces huimos a Tarsis. Y Tarsis no es esa ciudad en España. Tarsis es lo que yo quiero hacer con mi vida. Tarsis es mi título. Tarsis es esa persona que yo amo más que a Dios. Tarsis es esa relación que yo estoy ahí tratando de mantener, aunque todo el mundo me dice que la abandone. Tarsis es el sueño que yo he tenido desde pequeño de hacer con mi vida, de ser cantante, quizás de ser actor, de hacer lo que yo quiera hacer. Tarsis es lo más egoísta que hay en mi corazón. Tarsis es buscar mi bienestar antes que la voluntad de Dios.
Y muchas veces somos Jonás, que no le preguntamos a Dios su voluntad y cavamos y vamos para allá y pagamos nuestro pasaje. Sí, eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con mi vida, cuando realmente estamos a kilómetros lejos de lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que tú seas un predicador, un evangelista, un corista, un diácono, una diaconisa, pero tú te conformas simplemente con ser alguien de la banca que va los domingos, que llega tarde al culto, que no ora, que no lee la Biblia, que no busca a Dios en su interior. Y Dios quiere revelarte cosas grandes. Dios quiere hacer cosas maravillosas con tu vida. Y tú te vas en ese barco a Tarsis. Tú te vas lejos de la voluntad de Dios. Es que mis amigos son más importantes. Es que mi pololo es más importante que Dios. Es que sabe que hoy día hay culto, no puedo. Es que tengo que salir con mi pololo, tengo que salir con mi polola. Es que tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto. Y justo hacen trámites a las 8 de la tarde. ¿Quién hace trámites a esa hora? Es que tengo que ir al médico a las 8 de la tarde, cuando todos los trámites se hacen temprano. Van y ponen excusas para no ir a la casa de Dios. Es que estoy enfermo, aquí está el Dios que sana. Es que no tengo dinero, aquí está el Dios que provee. ¿Cómo sabes si Dios no toca el corazón de alguien y te bendice a ti también? Y ponemos excusas absurdas para no buscar a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Eso representa a Tarsis. Y Jonás somos tú y yo, que muchas veces hemos huido de la voluntad de Dios. Dios te dice: ve a este lugar, deja ese pecado que contrista a mi Espíritu Santo, deja la pornografía, deja de fumar escondido, deja de codiciar mujeres ajenas. Y tú sigues y yo sigo alejándome de la voluntad de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Eso es Tarsis. Nosotros somos Jonás. Y Dios termina con esa pregunta maravillosa. Muchas veces tenemos el síndrome del hermano del hijo pródigo. ¿Cuál es ese síndrome? Que llega el hijo pródigo a la iglesia, el padre lo viste de nuevo vestido, pone anillo en su dedo, mata al becerro más gordo y le dice: pero papá, si yo siempre estoy aquí, tú nunca me das eso. El típico síndrome del hermano celoso. El padre le da un manto a José y los hermanos lo odiaban simplemente por eso. Ese es el típico síndrome, amados hermanos, de no querer ver prosperado, de no querer ver bendecido a nuestros hermanos. ¿Qué le dijo el padre al hermano del hijo pródigo? Le dijo: tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Y quizá pudo haber complementado con lo que dice en Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Años pidiendo para tus deleites, creyendo que Dios es un genio de una lámpara, creyendo que Dios es un mago que debe complacer tus caprichos, creyendo que Dios es un padrino mágico, que Dios, bendito sea Dios para siempre, es el dragón de las esferas, creyendo que Dios puede cumplir nuestros deseos, cuando realmente Él es soberano completamente. Nosotros estamos al servicio de Dios, no Él al servicio de nosotros. Nosotros debemos de preguntarle a Dios: ¿qué quieres hacer con mi vida? Es que para pedirle cosas somos mandados. Es que, Señor, estoy enfermito. Es que no me gusta este trabajo. Ay, Señor, es que no me gusta la ropa que tengo. Y vamos pidiendo más cosas, pidiéndole casas nuevas, auto nuevo, ropa nueva, trabajo nuevo. Bendito sea Dios, celulares nuevos. ¿Y cuándo le vamos a pedir un don espiritual a Dios? ¿Cuándo le vamos a pedir a Dios: sabes qué, Dios mío, quiero que tú me uses, quiero ver la iglesia llena de almas salvadas, redimidas por la sangre tuya? ¿Cuándo le vamos a pedir a Dios cosas espirituales que realmente importen, que realmente tengan un peso de gloria, un peso de eternidad? Vivimos pidiendo para nuestros caprichos. Cuando le vamos a pedir a Dios: salva a mi madre, salva a mi padre, salva a mis hermanos, salva a mis vecinos, salva a mi población, salva a mi generación. Levanta hombres, levanta mujeres de Dios que no tengan miedo de hablar la palabra del Señor. Sigue levantando hombres como Gigi Ávila, como Jorge Rasque. Sigue levantando gente que ame las almas, Dios mío. Pero ahí estamos: Señor, me duele la cabeza hoy día, no voy a ir a la iglesia, puede ser COVID. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Y Dios nos pregunta: ¿no tendré yo piedad de Nínive?
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Te pregunta Dios a ti: ¿no tendré yo piedad de Santiago, cuya ciudad que hay más de 2 millones de personas, de gente que no sabe discernir entre su derecha, entre su izquierda, y muchos animales? ¿No va a tener Dios piedad de esta ciudad, que aunque está metida en la pasta base, aunque está metida en los robos, en el tráfico y muchas cosas más, Dios también la ama? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Dónde están esos que iban cada domingo, cada jueves ahí en una filita, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda? ¿Dónde están esos hombres como John Canut, que no importaba que a las hermanas las arrastraran del pelo en caballos por estar predicando la palabra de Dios? A causa de él nos dicen canutos hoy en día. Así que saque pecho cuando le digan canuto. Bendito sea Dios para siempre. Él no temió de predicar la palabra de Dios. Pero hoy día no prediquemos solamente a través de un celular, prediquemos a través de programas radiales. Y ves a tu vecino tener necesidad, ve a ese carita sucia en la esquina de la calle, tirado ahí en el piso, y no eres capaz de saludarlo, no eres capaz de darle un pancito. Bendito sea Dios. Aquí somos hijos de Dios, los más espirituales. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios también ama a los animalitos. De hecho, dice la palabra: el justo cuida de la vida de su bestia. Es un consejo, es un deber de nosotros ser responsables con nuestras mascotas. El cristiano no puede tener un perro muerto de hambre, un gatito todo flaquito ahí en los huesos. Tiene que ser el mejor gato para sacrificarlo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, Jonás entendió todo esto y él escribió este libro para que tú y yo nos diésemos cuenta que muchas veces pagamos nuestro pasaje a Tarsis para huir de la voluntad de Dios. Póngase de pie, iglesia. Que Dios nos ayude a entender, amados hermanos, que no huyamos más. Si alguien está en el barco ya hacia Tarsis, rumbo hacia sus sueños, antes que a los sueños de Dios, mejor es que diga que apenas llega al puerto allá, tome otro barco y retome a la voluntad de Dios. Porque ahí mismo pida volver, un reembolso, y se vaya nadando hasta la orilla. Pero no esperes estar dentro del pez. No esperes que las algas te ahorquen. Bendito sea Dios. No esperes que estés ahí llegando a lo profundo, tocando fondo, para ir recién a acordarte de Dios. ¿Tuviste cuánto tiempo para acordarte de Dios? Dice la palabra: reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, Señor, mira, yo quiero hacer esto, quiero estudiar esto, pero tú ordena mis veredas. Tú guíame por donde quieres que yo vaya. Eso es nuestra vida, lo que debemos de hacer con el Señor. Hoy es tiempo de amar las almas. El fin está cerca, amados hermanos. Aunque suene cliché, aunque suene repetido muchas veces, el final está cerca. Y es tiempo de meter a la gente al arca. Esfuérzalos a entrar, dice la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermano Garay, que estará orando por la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a orar por este precioso mensaje. Dios amado, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado en esta noche, Señor. Muchas gracias, Señor, nos ha hablado en nuestras vidas, mis hermanos. Que pueda orar dentro de nuestros corazones, mis hermanos. Que esa semilla pueda ser bien sembrada en una tierra fértil, mis hermanos. Que pueda producir, mis hermanos. Gracias, Señor, por toda esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Robin, Señor. Dale siempre más sabiduría e inteligencia. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Más que agradecerte, Señor, danos esa rica bendición, Padre, que viene de lo alto, que es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Toda la gloria para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.